Geo Production. Promocionarte es lo que cuenta. Llámanos al 809-420-2762. El problema es que Cadino y Moreno Checho han aportado que yo no tengo que repetir todos esos sucesos y eventos y circunstancias que vivimos todos de manera común. Yo lo que puedo empezar es que yo me alfabeticé o tuve mi primer experiencia escolar fue en la escuela de Popita, que quedaba en la esquina formada por la Dulce de Jesús Enfler con... allá va. Nilo Gerardo Blanco. Allá va. No, con la... La No, calle Proyecto. La gallera. no. Esa quedaba... Ajá. Con la paralela a la Valerio, ahí era, en esa esquina de ahí era que quedaba la escuelita de Popita. Yo tenía una bicicletica, yo tenía 6 años, eso fue en el 66, ya yo tenía una bicicletica y me iba de donde nací, de donde me crié, del barrio, pasaba por el Arco, la policía, la otra calle y la otra. Entonces yo, por la acera, porque después de ahí estudié en la Simón Bolívar. Ahí me rocé con mis primeros amigos porque ya tenía un poco de conciencia a los 7 años. Ahí cursé el segundo y el tercero. Ya el cuarto, el quinto y el sexto lo estudié en la José Ramón López, cultivando a mis amistades que son mis hermanos de infancia. De ahí pasé al liceo. Cuando Balaguer inaugura el liceo en el 73, yo tenía 12 años y ahí es que yo empiezo a tener una noción más abierta de mi rol como ciudadano de Jabonero, pero previamente yo estudié de los 9 a los 12 años música. Éramos 3, Titi, Nico y yo. Éramos los 3 pianistas antes de tú ingresar, resultando que después de 3 años yo la abandono porque le cojo el gusto al tinellaje. Ese fue mi problema, que en lugar de continuar, ¿no, verdad?, por ese sendero de estudiar la música, la abandono porque ya yo creía que yo era un hombre viviendo solo con mi mamá, que me daba una plena libertad, ¿entiendes? Ya entrando prácticamente al liceo, Manuel Arturo Machado, ahí continúo mis estudios, empiezo a dar la serenata tocando la guitarra, con todo lo bohemio, incluyendo porque yo era un fresco, porque oye el combo, era ese Carlos de León, Abilio Escoto, que yo le iba a acompañar a darle serenata a Mireya, a la Fe, creo que se llamaba Mireya. Sí, a la Fe. Me acompañaba también Tony el Guardia, con el clarinete, que era lo que tocaba. A veces Capulina se agregaba a esa tertulia. Cori Almonte. Sí, Cori, que todavía no manejaba la guitarra, pero le gustaba cantar. Y bueno, en ese periodo de tiempo yo puedo decir que mi experiencia en Dajabón fue más deportiva, aporte deportivo,
porque en el 75 se celebró un campeonato de ping-pong donde yo lo gané, y en el 76 empezamos a formar la tribu en basquetbol, ese equipo donde ganamos varios campeonatos. Eso fue en el bachillerato. Yo no tenía participación política. Sin embargo, me recuerdo que Crispulo Tati era candidato por el FJS en una de esas elecciones, y yo tenía un equipito compuesto por Tiberio, por Tibo y por Diony, que éramos tres inseparables en ese momento. Y estos tigres iban allá a hablar a los cursos, y ¿qué hay? Y nosotros en el aire, ¿de qué es lo que tú no estás hablando? Bueno, porque todavía teníamos una mentalidad muy sana, muy infantil. Bueno, el asunto es que nos decidimos por apoyar al FJS. Oigan, ¿por qué motivo, señores? Porque tenía 3 letras. Ustedes eran tres. Está bien. Genial. Y éramos 3. Genial. Bueno, somos 3 para apoyar al JS. Y me recuerdo yo que veíamos a Crispulo hablando todo eso disparate y nosotros muertos de la risa. Porque nosotros vivíamos Otra vida. No, señores, en Dajabón. A mí me pueden decir, te vamos a dar todos los cuartos del mundo y te vamos a borrar tu memoria de Dajabón. Yo le digo, papá, con eso no relaje. Porque lo que yo viví en Dajabón, o sea, yo disfruté de un momento tan sublime, tan hermoso, tan color rosa. Oye, todo lo que yo veía en Dajabón, pero que yo iba a cualquier sitio y me acogían como si yo fuera de la casa. Sí. Yo me recuerdo que yo me metía a todos los sitios y era como una cosa, y eso yo no puedo, eso es imborrable. A mí me borra la memoria y yo vuelvo a recordar eso que yo viví en Dajabón. Yo se lo digo a ustedes sinceramente, eso para mí es la raíz fundamental de mi formación. Porque cuando yo llego a la UAS, yo tenía un viaje de mujer y eso era fuaca, y bebe con Fran, y eso era... Frank Muli. Sí, Fran, Piri, el gran corruptor. El gran corruptor. Oye, nosotros teníamos un equipo... Sí, nosotros teníamos un equipo que era de beber y de comer. Y todo el que tenía sus mujeres resolvía con sus novias y su vaina, pero me salió una preñada. Habla claro. Y ahí, ¡pam! Te frenaste. Tuve que casarme. Oye, un muchacho de 18 años, dije casado y con un muchacho. Oye. Está más viejo que tú ese ya. Sí. 41 años tiene. Oye. Tengo que venir a estudiar a la UAS. Perdón. Oigan, en la UAS, ¿qué pasa? Que mi papá me consigue un trabajo en la Junta. Y ustedes saben lo que era la UAS. Sí. Que desde las 7 había clase, Sí. pero hasta las 7 y hasta las 8 de la noche. Seguro. Sí. Digo yo, ay papá, ahora sí estoy yo jodido. Mira, el tren más veloz del mundo chocó con otro igualito, para mí. Yo tuve que pasar trabajo durante un año en la UAS, estudiando, cogiendo poca materia, yendo al trabajo. Bueno, en definitiva, un día estoy en el trabajo y digo, no, pues yo no aguanto más esta vaina. Tenía 45 pesos, veo en un periódico, Universidad Mundial Dominicana, derecho y vaina, y digo, ay, cogí con los 45 pesos y me inscribí en la Facultad de Derecho. Ahí entonces yo empiezo a respirar porque ya puedo ir al trabajo y en la tarde de 6 a 10 era el horario, pero llegaba a la casa a las 11 y a las 12, porque eso es lo que la gente no sabe, el trabajo que pasa. El estudiante y el que vive solo es un perro.
Yo no estoy diciéndole a ustedes que son perros porque Se viven solos. diferencia del perro por la funda. Exacto, porque tiene que llevar. Sí, Exacto. tiene que llevar la funda. Exacto. La situación es que, por suerte para mí, yo duré 2 años viviendo con mi papá cómodamente, pero llegó mi mamá con los otros hermanos, entonces, y con mi abuela, que era una protectora, mamá Chuchu, y nos mudamos. Cuadrate ahí. Y claro, en la Manuel Ubaldo Gómez. Y yo, aunque yo estaba cómodo con mi papá, pero jamás iba a estar mejor que con mi mamá y con mi me mudé para allá. Entonces, ya en el 85 termino el ciclo, el pensum, y a partir del 86, el 27 de febrero, me salió el S4 en el 86. 27 de febrero del 86, Balaguer dio una serie de decretos y ahí está el 41-87. Con un grupo de abogados que yo no conocía, de estudiantes yo no conocía, pero que son famosos hoy. A partir de ahí, mi hermano, es que yo empiezo a darme cuenta que cada uno tiene que guamearse su cahuil en esta vida, porque a mí me formaron como que yo lo tenía todo. Yo viví una vida un poco cómoda, ¿no entiendes? Dentro de las limitaciones, pero que no me permitieron que yo viera lo que vi después que me gradué. Y eso fue un error por la protección que me dieron, tanto mis tíos, mi mamá, mi abuela y mi papá, como que me sobreprotegieron, y eso me hizo daño. Hasta que yo me gradué, empecé a trabajar duro en esa jungla que es la justicia dominicana. Y yo me recuerdo que yo empecé a pelear, señores, con gente, con abogados y con oficinas. Fabio Fiallo, Marcio Mijericar, a toda esa gente yo me la enfrentaba como si yo fuera un león. Aquí en Santiago estaba Luis Vicán Rojas, que era el que más sabía, Jorge Blanco, que era ex ya vicepresidente, pero su oficina estaba activa. Y yo tuve una guerra, señores, naturalmente yo me formé con los libros de mi abuelo, que lo heredó mi papá en francés. Y eso me dio una visión un poco más sólida y generalizada, y aprendí ciertas técnicas. El asunto es que por mi carácter, yo me he visto en serios problemas con la élite de poder. Yo he tenido que enfrentar situaciones que, si ustedes lo supieran, miren, yo he sido un osado, un atrevido, solamente por enfrentar a poderes de aquí, de la República Dominicana, y yo solo, con el pecho y con mi conocimiento, que yo tengo la razón y el derecho me dice eso, y es para allá que voy. Esa ha sido mi mayor experiencia. Hoy enfrento como 3 o 4 litigios fuertísimos. Sí, por ejemplo, yo le tengo parado, dicen ellos, los del Estado, el asunto del desarrollo de Bahía de las Águilas. Yo soy quien llevo la voz cantante, porque en el 2013, cuando el jurisconsulto César Pina Toribio, a la sazón consultor jurídico de la presidencia, le recomienda a Danilo que la opción para resolver ese caso era llegar a un consenso y un acuerdo transaccional, que todos los propietarios e interesados en ese proceso lo firmaron.
Pero resulta que hay un comunicador que era hermano de una funcionaria que había renunciado a su función para encargarse de querellarse contra los titulares de allá en el 97, y esa funcionaria secuestró los certificados de título de los propietarios. Al morir, se lo dejó a su hija, y su hija con su tío fueron a donde Danilo y le dijeron que ellos iban a resolver el asunto jurídicamente, empezando un proceso mediante el cual Danilo Medina de manera directa estupró la justicia y dio como resultado la sentencia 918 en el 2018, la sentencia más disparatosa, más insustancial, más descabellada y fuera de toda lógica jurídica, fue esa sentencia que dio la Suprema Corte de Justicia, encabezada por el juez Carbucia. Ellos lograron obtener un certificado de título con una sentencia que por primera vez en la historia de la justicia dominicana se ejecuta una sentencia de la Suprema Corte de Justicia y pare un certificado de título. Pero el certificado de título le pusieron fue el mismo número del 1953, cuando Trujillo. Eso es lo que ellos pretenden hacer valer. Legalizar. Sí, ellos, oye, resulta que estas nuevas autoridades han empezado a relitigar, y en 2 demandas nosotros le ganamos a ellos en agosto de este año, y ahora estamos haciendo un amparo de cumplimiento alegando y probándole que hay una ley que le permite a los asentados del IAD reclamarle al Estado cuando recupera las tierras concedidas, cuando se revoca la concesión que da el IAD, la ley 55-97, en su artículo 40 y 44 establecen que el asentado puede reclamarle al Estado dominicano al precio actual una indemnización, el pago de la tierra. Pues señores, el Estado dominicano ahora ha tasado eso en $28 el metro. Imagínese usted que hay propietarios que tienen 1 millón, 2, 3, 4, 5 millones. Si uno de mis representados se acoge a esa tasación y tiene 1 millón de metros, va a tener por esa tasación 25 millones de $28 millones de dólares. 28 millones de dólares. Oigan la monstruosidad El Estado no puede. que han creado No se puede. esta gente que prometieron solucionar el asunto por la vía jurídica y desobedecieron la opinión de un tipo de la categoría de Pina Toribio, que, señores, son estudiosos del derecho, son catedráticos profesores durante más de 30 años, para que usted venga una neófita que no sabe de esa materia inmobiliaria, a hablarle un disparate a un presidente que también es otro analfabeta del derecho. Entonces, ellos me están acusando a mí de que yo sé que tengo parado el proyecto de Valle de las Águilas, cuando es la actitud de ellos que no quieren resolver el asunto por la vía pacífica, amigable, 5 minutos. de consenso. Y así yo me he topado con muchas situaciones. ¿Por qué? Porque yo fui formado creyendo que la verdad es la que siempre sale a relucir. Y mientras yo tenga esa opinión, yo voy a luchar hasta la muerte, porque esa es mi formación. Hilo.
Perdón, en tus últimos 5 minutos, tú viviste en un sector muy privilegiado allá, que es el barrio Mejoramiento Social. De tu infancia, todo lo que tú recuerdas de tu infancia, que eran tus vecinos por ahí. Está arriba y No, el no, caño que yo, abajo. eso es imborrable, mira, ahí está Pero, Dionis Tauro. para que quede grabado. Sí, para que quede. En mi infancia yo tuve el privilegio de rodearme con Dionis Tauro, Augusto, Kilvio, Chachago, Luis Néstor, Coqui, Cial, Coco, Niño, Dani y Elvio, Suberví, Cesarito, el del profe, César Díaz. Albi, César Díaz. Albichán, Romano era mi compañero de infancia, que cuando estaba muy chiquito me dio una pedra ahí, que me dieron como 3 puntos, porque Romano... Bloqueate. Sí, no, muchachos. No bloqueate. Ahí también estaba Andrés Sosa, el hijo de Patri de Sable, era gente, Pafanín, esos fueron... Diablo, Pafanín. Sí, exactamente. Después tuvo Tubi, que ahora vive en Nueva York, que toca el saxofón. y Osiris te corrompió. Osiris. Entonces, no, Osiris está aquí. ¿Está aquí? Ya Osiris, el alcohol. Y Romano, dejó de fumar la costumbre. Romano está vivo. No, porque el pobre Romano. Está vivo. Está lisiado. Dilo con brevedad, el término familiar, la familia tal, la familia tal, la familia tal. Dejemos que Lilín Bueno, concluya. vuelvo y les reitero, cuando yo me pasaba al patio de Doña Juanita, Sin freno. no, Juanita Peralta, Juana Peralta. la mamá de Dionis, Tauro, Héctor y Fabio, todo ello de Angelita. Yo traspasaba a donde Augusto. Entonces, donde Augusto vivía, Ximina, que era su bisabuela, Shona, su abuela, Mami, la melliza de Chelín, el doctor Chelín, Rodríguez. sí, de Chelín Rodríguez. Yo me metía a donde Cookie, a donde Aidi, a donde Luisa Quiñones, a donde Luisa la de Surbí. Y ese entorno era como si yo fuera de la familia. La misma familia. Y eso era como perro por su casa que yo andaba. Igual que Antonio Carrasco y Lula en el frente. La Melli. Melli y Patria. Bien. Eso es lo que yo puedo recordar, sí. Bueno, Gracias. Saludos a todos Saludos, y a, Arimendi. y a los que nos ven por aquí. Perfecto. Miren, yo me considero un producto de Dajabón, en el más amplio decir de la palabra. Yo soy lo que Dajabón, primero mi Dios, a quien me debo, y después lo que Dajabón hizo conmigo. La tanta gente que influyó en mí para que yo sea lo que yo soy hoy. En la pasada conversación que tuvimos aquí, yo decía que Dajabón, dentro de la línea noroeste, es un pueblo sui generis, muy especial por lo siguiente. Aunque nosotros pertenecemos a la línea noroeste, nosotros tenemos cualidades y calidades muy diferentes a los pueblos que son nuestros vecinos. Y les decía y les reitero que en Dajabón ese fenómeno social que se da de diferencias clasistas en Mao, en Santiago Rodríguez y en Montecristi,
en Dajabón como tal no existe. Pero en ese momento no dije el por qué. No existe por lo siguiente. Si recuerdan ustedes todos que somos más o menos de la misma generación, en Dajabón éramos en su generalidad primero gente de ahí y segundo éramos propietarios. Cadino, que vivía en la calle Sánchez, Presidente Enrique Esquina Sánchez, hace un recorrido de la Presidenta Enríquez desde allá arriba, de la propiedad de don Andrés Fabián hasta allá abajo, y se da cuenta que toda la gente que vivía ahí, salvo excepciones, eran dueños de su casa. Si hace un recorrido por la calle Sánchez, desde allá abajo, de la esquina de Don Taurino, la llave pública, hasta allá arriba, se dará cuenta que también la generalidad de la gente eran dueños de las casas. Pero también, no solamente eso, sino que mucha de esa gente tenía su propio negocito. Mucha de esa gente que tenía otras actividades económicas como agrícolas, que se iba temprano a la vigía, se iba temprano a la fe, que la gente lo veía lejos, se iba a los arroyos, a la aviación a Cayuco y regresaba en la tarde a partir de las 4, eran también pequeños propietarios. O sea, la relación social que se daba entre la gente era horizontal, no vertical. Y por tanto, tanto así, que en un momento determinado, un pequeño productor de maní, en un momento era propietario y en otro día era un echadillo. A ver si me doy a entender. Yo, por ejemplo, veía personas que en determinada época del año le trabajaban a otros, pero eran propietarios. O sea, entre esa gente se creaba una relación de igualdad, no de imposición. Entonces, por eso, en sociología se dice que nada es casual ni nada es porque sí. Todo es causa, todo es efecto. Lo que es Dajabón, esas relaciones que se daban en Dajabón, esas relaciones culturales de las que hablaba Cadino ahorita, y donde participaban personas que decía Cadino, oh, pero mira, yo a doña fulana o a don fulano nunca lo vi cantar. Pero mire, eso se daba en Dajabón, eso en los otros pueblos no se daba así, de esa forma, donde una persona podía desinhibirse porque no había vergüenza. O sea, no había, yo no tenía que pedirle permiso al señor fulano de tal para hacer eso, por esas relaciones que ya existían. De que tenemos una relación de igualdad, de compadre, de amistad, de relaciones. Quise, antes de eso, antes de entrar en más detalle y decirle esto, quiero hacer un reconocimiento especial, señores. Cadino hablaba ahorita de algunas personas de mucha influencia cultural en nuestro Dajabón. Habló de ese tenor que se llamaba Susano Augusto Polanco, que era un maestro. Habló también del poeta Fran Montolío. Pero yo quiero mencionar también a ese señor, también poeta, y que se encargaba de nuestras patronales, que se llamó el coronel Bolívar Beliar Sarmiento. Ese señor tenía un interés muy marcado en que esas fiestas patronales de Dajabón quedaran bien. Recuérdense que llevaba artistas de la categoría en ese momento de Nini Cáfaro, los Caballeros Montecarlo. ¿Recuerdan esa orquesta de los Caballeros Montecarlo? Los Paimasí. Los Paimasí, eso es prácticamente de los otros días. Yo me refiero,
Y me refiero a años 70. orquestas y a orquestas que tenían esa trayectoria, esa importancia. Decir de los Caballeros en Monte Carlo en ese momento, eso era grande. música. Para eso, la orquesta sinfónica de las Fuerzas Armadas iba a Dajabón a cerrar ese desfile de la reina. ¿Recuerdan? Sí, lo recuerdo. Entonces, eso era todo organizado por don Bolívar Beliar Sarú. Que dicho sea de paso también, que gracias a esa hermandad que había y que éramos todo el mundo en Dajabón, los padres de nosotros eran compadres, eran vecinos, don Bolívar Beliar fue el salvador de muchos dirigentes políticos de nosotros, porque don Bolívar Beliar también tenía mucha influencia en ese tiempo. La calle Fausto Rey. Debemos de, cuando se escriban estas memorias de Dajabón, hay que hablar de ese señor. Otra de las particularidades que tenemos que hablar de Dajabón es el siguiente. Yo lo toqué de manera somera en la pasada conversación que tuvimos, y es de ese desprendimiento de la familia Cordero. Toda la tierra que circundaba Dajabón era de esa gente. Más sin embargo, ese señor que se llamó Tiberio Cordero, que era el papá de don Milico Cordero y don Augusto Cordero, facilitó los terrenos para que Dajabón hoy sea lo que es. Usted podrá decir, bueno, a lo mejor algunos de esos terrenos se lo compraron, yo no sé, pero lo facilitó. En otros pueblos vecinos nuestros no pasó eso. No pasó eso. Entonces, debemos de hacer también mención, reconocimiento a eso. Mendy, Sí. una preguntita ahí. Ajá. Además de los giritos y los campechitos, que fue la mayor inmigración hacia Dajabón, ¿de dónde más viene, de dónde se genera la migración que viene de Dajabón? La Porque migración... viene mucha gente diferente. ¿Cómo tú identificas eso como sociólogo? ¿De dónde? Mira, eso hay, como decía Dani ahorita fuera de cámara, como dicen, hay que contextualizarlo en espacios de tiempo. En espacios de tiempo, porque esas cosas ocurrieron en momentos diferentes y se fue haciendo ese crisol cultural por influencia de muchas migraciones. Por ejemplo, La gorra. en un principio nosotros tuvimos, yo les decía anteriormente, recuerdan esa migración japonesa que influyó muchísimo. En un principio hubo una migración también de españoles en los años 40 que duró poco. Estuvo también la migración de árabes, esas familias árabes que ustedes ven diseminadas en el país. Turcos. Decimos todo árabe por desconocimiento y por más Generalidad. sí, como me decía mi profesor de tesis, por analogía, le decimos árabe a toda esa gente que ¿Puedo hacer un aporte ahí? Ajá. La razón por la que se le decía turcos a los árabes que conocemos en nuestro país es porque ellos venían del imperio otomano. El imperio de Turquía y esa zona, y esa gente migró después de la Primera Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial. Y llegaron aquí cuando eso, ni existía Turquía como país, ni existía el Líbano como país. Todo eso era la Palestina, que luego fue dividida. Y lo que había era el Imperio Otomano, que cogía todo el Asia Menor hacia arriba. De ahí de Turquía hacia arriba. Era el Imperio Otomano. Entonces, cuando ellos llegaron aquí, la gente le decía, esos son turcos. Los turcos. Porque venían del Imperio Otomano, que el Imperio Otomano tenía su capital en Turquía. O sea que de ahí viene eso. Perfecto. Bien, gracias Cadino. Miren,
Les digo lo siguiente, siguiendo con la pregunta que hace Nelson, que si en Dajabón dicen Nelson, nadie sabe quién es. Ahora, si dicen Juan Bo, Todo el mundo sabe. todo el mundo sabe. Juan Bo, el hijo de Emilio. Ok, ya todo el mundo sabe de quién se trata. Aprende. Bien, entonces, estas migraciones que fueron influyendo en nuestro crisol cultural se dieron en diferentes partes, en diferentes momentos. Ahora, después de la caída del régimen de Trujillo, después del año 60, hubo una apertura y hubo una gran migración, un gran movimiento migratorio a nivel nacional. Y Dajabón, primero por su candidez, nosotros somos cándidos y somos muy acogedores, somos muy hospitalarios, hemos sido hospitalarios de muchas migraciones. Estuvieron las migraciones de los Iritos, como dice Nelson, los Esteves Rodríguez, que fueron gente que vinieron de Santiago Rodríguez y que aportaron mucho a Dajabón. Están la gente que vinieron de Campeche también. Eso fue en los años principios del 60. Pero luego ya con el crecimiento económico que fue teniendo Dajabón, en los años 70 comenzó a llegar mucha gente del sur y por ejemplo el barrio sur de la parte de atrás, o sea el barrio Benito Monción, pero en su parte de atrás, esa gente la mayoría vienen del sur, muchos del sur profundo, San Juan. de Campos de San Juan de la Maguana, principalmente. Carrillero. Correcto. Carrillero. Entonces, La Gorra. vinieron, pero muy poco. La gente de La Gorra ha migrado poco a Dajabón. La gente de La Gorra migraba junto con la gente del partido a finales de la época de Trujillo y en principio de los años 60, que es cuando vienen los Fernández, los Fernández, Salvador Fernández y esa gente. Esa gente son de partido. De partido. Y esa gente migra a Dajabón. Y llega a Dajabón, ahí vinieron los Fernández, Salvador Fernández, Doña Colma y toda esa gente. Exacto. ¿De dónde? Entonces, Virgilio Fernández son de partido. De partido son. Esa Esa familia fue una son de gran migración. Y Dajabón tiene un gran componente de gente de partido. Yo creo que sí, Arismendi, hay que hacer un estudio antropológico de todo eso. ¿Y la gente del partido dónde? Mira, ¿Dónde hablando del es la gente del partido, la abuela mía, Originalmente, Esteves, Sí. la bueno, lo que procedencia del pasa es partido. que el origen de esa gente, tanto de Esteves Santiago del partido. Rodríguez, Arroyo Blanco, Santiago Rodríguez, Arroyo Blanco, Partido, El Pino, su origen es canario. O sea, hubo una migración española que se asentó en la cordillera central entre San José de las Matas, Sabana Iglesia y toda esa zona, Monción, y esa gente derivó. Originalmente estaban en la parte plana. Exacto. Porque esos eran los cañeros. Sí, pero esa gente derivó, esos canarios terminaron bajando a Santiago Rodríguez, Sí. y algunos fueron a Mao, y de ahí fueron llegando, se fueron quedando en el camino, en Partido, en El Pino y toda esa zona. En La Gorra, por ejemplo, los Medina ¿Cómo estábamos? son oriundos de La Gorra, y los Medina llegaron a ser una familia determinante en Dajabón. Grandísima. Estrada Medina era de allá. Estrada Medina era de allá, Claro. y Francia Medina, todos esos familiares de Frank Uli, Sí. en la esquina donde vivía Tena, Sí. frente al Colegio de la Altagracia, y don Américo Medina y doña Pola, ninguno de ustedes estaba nacido posiblemente, pero yo sí me acuerdo, don Américo Medina y doña Pola vivían en la casa donde vive la familia de Críspulo, que después eso se convirtió
había sido el liceo, a raíz de que los estudiantes de esa época, yo lo narré ayer, conquistaron el antiguo Partido Dominicano, ese solar local quedó vacío, y Américo Medina con doña Pola se mudó ahí. Y fue el tronco de una familia larga que son los Medina. Don Julio Medina. Don Julio viene por ahí. Sí, pero Tojulio viene de San Juan. Los de Tojulio vienen directamente de San Juan. Esos son del sur. Pero esos Medina, Son de partido. de ahí, vinieron de la gorra. De Estrada. Capitán venía de ahí. Capitán venía de ahí. toda esa gente, Gloria Medina, bueno, Fabiola Medina, esa abogada famosa, es hija de Chichi Medina. Fabiola. Fabiola Medina. Pero yo le he tratado y no sabía eso. Sí, Fabiola Medina es hija de Chichi Medina, que a su vez era hijo de don Américo Medina, ese que el señor que yo le menciono, que vivía ahí en la casa donde vive la familia de Cristo. Y Chichi Medina fue funcionario del gobierno de Trujillo y fue funcionario después de Balaguer. Fue director de aduana y todo ese tipo de cosas, y era militar. Era una autoridad. Una autoridad. Y bueno, y de ahí viene Estrada Medina, todo eso está embrujado. Pero lo que yo, la pregunta mía fue, o la votación mía ahorita fue, porque hay razones históricas importantes, por qué esas familias, que eran familias en cierto modo nobles, están en la cordillera, porque el partido es la misma cordillera central, y están desde Villa Altagracia, básica, fundamentalmente Constanza, Jarabacoa, San José de la Mata, Jánico, Sabana Iglesia, Monción, y sigue para abajo, Partido, El Pino, Partido, y Arroyo Blanco y esos grupos. O sea, hay razones históricas. Yo estoy investigando desde perdón, las Canarias perdón. los que vinieron aquí. Está bien, pero que Eso yo lo cuando vinieron de la Canaria, ellos vinieron a la planicie. vinieron el güero y el güerito. Vinieron a la planicie. Todos. La planicie quiere decir en la periferia, alrededor del mar. Y luego cuando vinieron la sublevación de los ingenios azucareros, que los negros comenzaron a rebelarse, que le pegaron fuego al 90% de los ingenios del país, los españoles y los canarios salieron huyendo y se internaron en las montañas, que era donde estaban los espacios, que no estaban ocupados por los negros, porque los negros eran esclavos y vivían abajo. Y abandonaron los centros cañeros y entonces se dedicaron a la madera como una herencia o una experiencia de la situación haitiana. Entonces se fundaron los grandes aserraderos en la cordillera central y algunos, ¿por qué no?, en Villatrín, la cordillera septentrional. Esa es la razón histórica. Porque los blanquitos, porque donde quiera que estoy hablando, desde Constanza, están en la montaña, porque son los canarios los blanquitos. ¿Y por qué? La capital es de negro, salvo alguna área de Gacue. Pero la capital como capital es de negro. San Francisco de Macorís es de negro. San Cristóbal es de negro. O sea, el mar, Los minas esclavos eran. la periferia del mar, la periferia, la planicie, está habitada por negros. Porque hay una razón histórica. Cuando los canarios, quiere decir los españoles, llegaron al extremo de la esclavitud, los esclavos se rebelaron y quemaron los ingenios, mataron españoles, y ellos salieron huyendo para la montaña y se establecieron en la parte alta y se dedicaron, cambiaron la caña por la madera. Esa es la razón histórica. Por eso hay Arroyo Blanco, por el partido, yo siendo un niño, y perdóname que el tema de Marcelino, de Arimendi, el partido, yo siendo un niño, estando Guido Arteaga aquí, y tal vez antes de Guido, yo era monaguillo,
Yo también. La primera boda que se celebró en partido donde se casó un blanco con un negro, le cayeron la pedra. Yo estaba ahí, un niño. Eso era racista lo del partido. El partido no permitía, y ese que está ahí, ¿dónde están? Gillo. Y Gillo que está aquí, son hijos de dos primos. ¿O no? Dos primos, ¿por qué? Porque tienen razones históricas. No se mezclaban las razas. Y la decisión de que se casaran tomaban los padres. Usted se va a casar con fulano y con Pérez Ceja. Porque no es como ahora, que el muchacho de que tiene un par de pesos compra un motor. Antes no, el papá te da un pedazo de tierra y entonces una casita. Arimendi. Ok, Arimendi. Me entendí demasiado. Pídele permiso. No, es que tú eres... Arimendi le olvidó lo que va a hacer. El MPD te dañó a ti. Mendi. Diablo, coño, yo pensé que Arimendi, te iba a arreglar, mano. imagínate. Que Arimendi le olvidó lo que va a hacer. Como dicen los abogados, confesión de parte. Relevo de prueba. El MPD te dañó. Lo que pasa es que ese es el culpa. Perdonen. A ese imberbe. Ese sacrificio que hizo Mendi Yo no tengo, de venir hoy. no tengo la facilidad de expresión que tienen ustedes, pero sí. Mire, les decía entonces que Dajabón, por su formación cultural, por su idiosincrasia, tiene rasgos muy diferentes a nuestros vecinos de las provincias, Mao, Santiago Rodríguez y Montecristi, y que se debe principalmente, para sintetizar, a que allá en Dajabón la generalidad de la gente era pequeño propietario, ya tenía independencia económica, y el que sí tiene la dependencia económica es la que determina las demás relaciones. Va a depender va a influir sobre tu relación cultural, sobre tu relación social como tal y sobre tu relación política y cualquiera que sea. Por eso Dajabón es lo que es. Y basándome en eso, quiero sintetizar algo. Cuando se dio la gran apertura en el año 1978 con el gobierno de don Antonio Guzmán, recuérdense que todo el mundo no iba a la UAS. A la UAS iba aquel cuyo padre podía mandarlo, o bajo mucho sacrificio, como fue Cani, como fue Cadino, que están aquí, como fue Amado Reyes, como fueron una serie de gente que nos precedieron antes de ir a la UAS, antes de nosotros ir a la UAS. Pero en el año 1978, con cierta apertura económica que se dio en la economía de la República Dominicana, fuimos un gran número de personas a la UAS a estudiar, un número significativo. Los bachilleres, lo que no hicimos bachiller en ese momento, si la memoria no me falla, éramos 28 en ciencias económicas y matemáticas. Y de eso casi todos fuimos a la UAS y la mayoría nos graduamos. Gracias al esfuerzo no solamente que hicieron nuestros padres, sino nuestra sociedad. Y usted dirá, ¿y cómo nuestra sociedad? Si a mí no me mandaron un centavo, a mí ningún vecino me mandó un centavo, sí, eso es cierto, pero hay otras cosas que no es dinero. Ese apoyo moral que usted recibió para estudiar, ese apoyo, recuerdan, cuando llegaron los muchachos de la UAS, ese apoyo emocional, no te dan un chele, pero ese apoyo anímico, Las patronales. que daba la gente, eso era también un incentivo. Seguro. Para tú no fallar. Y eso
hay que reconocérselo también a nuestra sociedad de Dajabón, ¿verdad? Ese apoyo emocional que recibimos, que tú decías, bueno, yo no vuelvo a Dajabón sin, pero la vergüenza me mata, yo voy sin un título. Entonces, a ti no te dieron dinero, la sociedad no te dio dinero, pero te dio apoyo, Entonces, estímulo, eso mismo. Entonces, quiero significar, ya al cerrar esta conversación, quiero significar ese apoyo que recibimos de Dajabón. Y en lo que tiene que ver conmigo, yo le dije en un principio, yo soy un producto de Dajabón. Y bueno, soy hijo de una señora que se llama Antonia Marcelino, hijo. Y hay una persona que siempre que yo menciono a Antonia Marcelino no puedo mencionarla, que fue mi tutora, la persona que le dio seguimiento a mi vida desde que ingresé a la Escuela Simón Bolívar en el año septiembre de 1968, hasta la hora de su muerte. Se llamó Micaela Pérez. Mi profesora. Y no solamente mi profesora, sino la profesora de muchas generaciones. Y yo siempre que menciono a mi mamá, menciono también a mi señor Mica, que fue que me forjó. Gracias, jóvenes. No, Gillo. Ahora Diomedes, que compañero de él, tienen Diomedes vivencias Esteves. similares. Gillo. La intervención mía va a ser corta. Oye, ten cuidado. Para poder hablar. Porque yo soy medio tímido Ay. para hablar Gracias, Aristóteles. Y si fuera Abierto. extrovertido, abierto. Pero yo tengo una vivencia que si rompo a hablar de eso aquí, de dajonero, que yo tengo que duramos 2 días y son pocos. En el aporte de inmigración no mencionaron los días de la fe. Los ciruelos. los Chabela. Los ciruelos. De los ciruelos. Ellos se radicaron en la sabana la fe. Y eso está repleto. Y en Dajabón está lleno, no se sabe de cuál es más apellido, de los Mateos, de Carrera y Yegua, Pozo Hondo, Vienen de Carrera de Yegua. de Carrera y Yegua, y ¿Dónde los queda- Valenzuela, dónde que queda son Carrera de muchos. Yegua? Allá pero por San muchos. Juan, entre San Juan y La Mata, por ahí. Otra cosa que no quiero que se me escape, que me siento demasiado orgulloso de estar rodeado de esta crema dajabonera. Gracias. Y con respecto Incluyendo a Papo. a mi papá, yo no estudié, ¿tú sabes por qué? Porque papá me apoyaba mucho. Pues yo siempre andaba con dinero, El hijo lindo. bien cambiado. Y yo dije, ¿para qué yo voy a estudiar? Y no hace me falta. dediqué a trabajar y al deporte. ¿Oye usted? ¿Y a qué más? Papo. Y la otra es yo soy Diomedes del Carmen Esteve, porque mi papá y mi mamá eran primos, porque ellos no les permitían en Arroyo Blanco casarse con gente que no fueran blancos. Cuando yo me acuerdo que me enamoré de Araceli viene de una descendencia de gente oscura. Y me dijo una prima mía, pero ven acá. Y Griselda, que ella siempre priva en vainita, que no sé. Pero yo le dije, pero esa muchacha es más elegante que tú, 3 veces. Y ahí se cayó. La bella Pretica. ¿Eh? Prietica la bella. Sí. Araceli, hija de Calazán. Y me despido con esto, señor. José. Me siento orgulloso de ustedes, que representan a Dajabón. Y la otra es cuando llegaron los estudiantes de jaboneros, era una feria que se hacía para recibir, no sin fiestas patronales, vienen tal día, porque se parecían como chichiguagua de Dajabón, todos juntos. Y la gente le daba seguimiento a eso. Sí, Le daba seguimiento. ¿Cómo fue que se dio el asunto cuando te iban a mandar para Nicaragua? Excusa. Cuando vino ahí a Dajabón. Rodolfo Chamón. Rodolfo. Que veneno Arimendi y yo hablando de él.
Rodolfo Chamorro y yo tuvimos muchísima participación, porque yo era del MPD. Y lo llevé a la aduana y le hicimos muchísimas preguntas. Y había unos 50 jóvenes para ir a pelear. Y dijo Chamorro, oye, nosotros no necesitamos personas, necesitamos dinero para comer y medicina. Eso me lo dijo a mí, en vaina personal. Eso era correcto en Yo ese tuve momento. inscrito para venir a Agua también en la UAS. Y yo le dije a él, pero yo quiero ir. Dice, gracias, pero es que no lo necesitamos. Yo le dije, ¿cómo? La única vez que yo fui a Nicaragua fue a recoger el café allá en la montaña. Señores, ¿Tú tuviste en Nicaragua? Sí, yo tuve. me retiro con honor. Gracias. Faltan muchos conversatorios, tanto presenciales como este, siempre en un número reducido, por logística, por las circunstancias que está viviendo el país y los encuentros virtuales. Pero todos estos encuentros hacen parte de un mismo proyecto. Recuperación de memoria, escribir. Estos aportes nosotros tenemos que irlos transcribiendo. Se nos va acumulando mucho trabajo por Serrate. Así es. Si alguno de los expositores nos puede pasar por escrito sus reflexiones, sus opiniones, sus valoraciones, los datos que van saliendo, otros que puedan ir consiguiendo, pues sería mucho mejor. Con Leo está pautado todo eso. Leo trabaja fundamentalmente el tema de la genealogía, es un especialista en el país, fue presidente de esa sociedad. Tuvimos en estos días un encuentro muy bueno con él. Quienes no lo hayan visto, está en las redes sociales, está en Facebook, está en YouTube. Y no en Facebook, todavía no tenemos que pasar a YouTube. Todavía no está en YouTube. El equipo que coordina esto, estamos viendo, quizás tengamos un nuevo encuentro en diciembre. En ese próximo encuentro no todos van a repetir, ya veremos lo que vayan confirmando. Está pendiente que Purito venga, que venga Gachita. Hay un encuentro pendiente con Leo, con Orlando Espinal. Hay que ver cómo logramos que Fausto Lombre participe. Una de las cosas que estamos viendo con Fausto es que pueda ser virtual. Es un Amado, y que Amado está vivo, ¿verdad? Sí, Amado Reyes. y que Amado Reyes fuera bueno traerlo para acá. y que una de las hijas de Fausto o uno de los hijos Purito. lo pueda ayudar en términos de manejar la plataforma para esos encuentros. cálido. Es decir, estas conversaciones no paran por ahora. Podemos tener una aquí el fin de semana X y 3 días antes tener una virtual, porque la virtual cada quien está en su casa y quien no lo vea mismo en tiempo real lo puede chequear en las redes sociales. Hay que hacerlo aquí porque, bueno, Papo nos recibe con mucho cariño, con la anarquía que es propia de su formación de MPDista, pero eso hay que aprender a disfrutarlo y tolerarlo, ¿no? Porque no hay otra cosa. Gracias por estar. Ahí hay vino todavía para llevarlo. Y nos vemos en un próximo encuentro. Cadino, gracias del alma por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias por estar.